Amén. Buenos días. Si tiene su Biblia, puede abrir la Biblia, libro Josué capítulo 4. He estado mirando una serie llamado Piedras Conmemorativas. Hoy la enseñanza de hoy tenemos y 4 más y vamos a llevar esto a su culminación. Estamos mirando lo que es la historia de la iglesia de Presca y de compañerismo y estamos aprendiendo lecciones a través de esto para que puedas entender por qué hacemos lo que hacemos en muchas diferentes maneras. Vamos a hablar de mirar Josué 4:4. Entonces Josué llamó a los 12 hombres que él había designado entre los hijos de Israel, uno por cada tribu, y les dijo Josué: pasar ante el arca de Jehová, vuestro Dios, hasta el medio del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto quede como una señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana qué significa esta piedra, le responderéis: las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo los hijos de Israel para siempre. Amén. Silencio allá atrás. Vamos a hablar hoy sobre lo que es las obras de Rusia. En 1917 tuvieron lo que es la revolución, una revolución en lugar. Y los comunistas estaban rebelando en contra de un grupo, y en esta revolución los comunistas tomaron, aquí te podemos tener lo que es unas fotos y mirar esto. Aquí está Lenin. Fue el líder, uno de los líderes de lo que fue esta revolución que tomó lugar. Y esto fue en 1917 cuando tomaron los comunistas. La próxima foto acá, esto era un poco de propaganda. Desde ese momento el comunismo tomó completo control. Vamos a ver otra foto aquí. Dice: tú entiendes que esto fue de extremadamente sangriento. Mataban a todas las personas que se convirtieron en una amenaza, que no acordaban con ello. Los comunistas, cuando tomaron, odiaban el cristianismo. Lenin un día dijo, hablando de la idea de Dios, dijo: una vileza indecible. Y el ateísmo era el fundamento de los comunistas y la creencia de los comunistas, y empezaron a perseguir a los cristianos, empezaron a asesinar a millones de cristianos a través de las décadas, y los comunistas establecieron leyes que prohibían a los cristianos celebrar este servicio. Era ilegal dar cualquier clase de instrucción religiosa a los niños y compartir el evangelio. Y cuando los comunistas tomaron, como tú sabes, más adelante los políticos empezaron a decir la cortina de hierro, ¿verdad? Empezó lo que fue el comunismo. Mantenía a la gente de afuera, mantenían a lo que eran los extranjeros afuera y no permitían que entren, y eso empezó en Rusia y continuó en lo que otras naciones comunistas. Entonces, muchos de los cristianos, aún a través de la persecución, hubo cristianos en Rusia que empezaron a continuar en su fe. No iban a parar de adorar a Dios, y esos cristianos pagaron un precio por eso. Esto es un poquito de historia. Eso fue en 1917. Ahora vamos a aprender una lección aquí. Y la lección es que Dios prepara gente para obrar. Amén. Dios prepara a la gente para hacer su voluntad más tarde en la vida. Dios no estaba sorprendido de todo esto que pasó, y Dios trabaja hacia el futuro para obrar su voluntad, para trabajar su voluntad, y Él prepara gente. Aquí en Presca, un estudiante joven se salvó. Creo que tenía 15 años de edad, 15 o 16 años de edad. Su nombre era Mike Mastin. En la preparatoria, en la secundaria, él tuvo que escoger un idioma para estudiar como uno de sus cursos. ¿Qué te gustaría estudiar? Lo más común era español, obviamente. También era alemán y francés, pero Mike Mastin escogió ruso. Ahora, la razón del por qué, cuando yo fui a la escuela ni era una opción en ese momento, no había opción, pero por alguna razón
es que él estaba interesado en la idea, le fascinó estudiar ruso en Prescott, Arizona. Simple y sencillamente por eso, Mike Mastin siempre tuvo un interés en Rusia. Siempre había algo ahí. Él se hizo un discípulo, se convirtió en discípulo, después fue y lo mandaron a pastorear y empezó a hacer una obra para Dios. Pero Mike Mastin, siempre él estaba interesado en Rusia. En 1987 él estaba pastoreando en Australia y se puso en contacto con unos pastores rusos. Y no sé realmente la historia es no, se me va ahora, pero alguien le dio un contacto, la información de contacto de pastores en Rusia, y Mike Mastin empezó a escribirle cartas esperando con el deseo de tener una puerta abierta. En ese momento era completamente comunista, era ilegal, pero simple y sencillamente les escribió carta de correspondencia esperando que tenga una puerta abierta. Pero Dios hizo esto porque Dios obra a la gente mucho más antes, en avance, cuando él tenía 15, 16 años, que Dios le puso en su corazón, y eso es lo que pasó. Era por eso que él quería estudiar ruso. Pero eso fue Dios obrando su voluntad para el futuro. La segunda lección que aprendemos aquí es que Dios tiene el control de las naciones. Nosotros podemos leer en el periódico, mira lo que está pasando, esa cosa terrible, esta revolución, es esto lo que está pasando, este dictador que se está levantando. Pero la Biblia dice que Dios está en control de las naciones. Y si Él está en control, una cosa que Él hace es que Él abre puertas. Apocalipsis capítulo 3:8. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta y nadie la puede cerrar. Esto, tú entiendes ahora aquí Apocalipsis, Dios dando un entendimiento a sus creyentes, y Él está diciendo, ¿esto quién es Dios? Dios puede abrir ante ti una puerta abierta. Dios tiene la habilidad para hacer eso. El 9 de noviembre de 1989, el muro de Berlín cayó. Los rusos habían hecho esta pared separando, dividiendo a Alemania de lo que era la parte este y oeste. Aquí una foto aquí de ese día que los muros de Berlín cayeron, y no nada más que la pared cayó, el sistema comunista ahora se estaba derrumbando, y esto fue increíblemente una maniobra por parte de lo que es Ronald Reagan, una enseñanza política cuando estaba negociando con Gorbachev. Una de las cosas que él estaba insistiendo, él quería deshacerse lo que era lo que lo que era el sistema americano, y lo que estaban poniendo los satélites, y Ronald Reagan, él dijo, ¿sabes qué? No. Él hizo que Rusia llegue a bancarrota porque estaba tratando de igualar a Estados Unidos. Y esto no es una física pared. El comunismo como sistema empezó a derrumbarse, y después las próximas fotos que vamos a tener aquí, tenemos lo que es el muro Berlín, las murallas amenas, se derrumbaron, y ahora Alemania se abrió. Y ahora para los misioneros, cuando era ilegal, ahora para los cristianos, ahora las puertas empezaron a abrir, y ahora en países comunistas que eran antes, el evangelio ahora empezó a poder predicarse. La próxima foto aquí que vamos a tener, otras escenas aquí, diferentes fotos de lo que era la parte este de Alemania y la caída el comunismo, cómo empezó a derrumbarse. Pero lo que pasó es que la puerta ahora empezó a abrirse. Entonces, cuando las puertas se abren en el mundo, nuestro trabajo es para responder. El trabajo de Dios es abrir puertas. Nosotros tenemos que responder a eso, ¿verdad? Y hacer eso. Entonces, como un resultado natural, nuestro deseo es de predicar el evangelio. Entonces ahora queríamos nosotros plantar iglesias en países comunistas, incluyendo Rusia. Entonces,
Dios empezó a moverse sobre la familia. Mike Mastin, él estudió ruso y como niño en Presca él estaba interesado, ahora estaba escribiendo estos pastores en Rusia, esperando que Dios se le abra la puerta, y ahora la muralla, amén, de Berlín cayó, y ahora una pareja de Perth, de Australia, donde nosotros somos, Rod y Sue McNeil, lo mandaron en 1992, lo mandaron a Moscú, Rusia. Aquí está la foto, esta es la conferencia. Una de esas parejas es Rod y Sue McNeil, y los van a mandar a Moscú, a Rusia. Mike Mastin y Rod McNeil ellos viajaron a Rusia, porque la única manera que ellos podían quedar y entrar ahí a Rusia era que tenían que tener una visa en avance. Obviamente las visas se requieren, pero la única manera que era posible agarrar una visa era que alguien en Rusia tenía que patrocinarlos. Y Mike Mastin y Rod fueron a Rusia con la esperanza de encontrar a alguien que pueda patrocinarlos a ellos. Llegaron a Moscú. Él tenía la dirección de uno de estos pastores que había estado escribiendo cartas con esta persona años atrás. Él se lo mostró al taxista y le dijo, ¿me puedes llevar a esta dirección? Y el hombre le dijo, hey, esos son 110 millas de lejos. Pero tenían que tener una visa, y le dijeron, ¿sabes qué? Llévanos ahí, te vamos a pagar. Viajaron 110 millas, más o no sé cuántos kilómetros, casi 200 kilómetros. Viajaron a la dirección de donde él tenía este sobre, y cuando llegaron a la casa, ese pastor estaba en la casa, pero lo que les dijo es, cuando estaba explicando quién era, el hombre dijo, esto es un milagro, este es el único día que yo he estado en la casa, no he estado en casa por semanas, yo acabo de llegar a la casa y tú acabas de venir. ¿Por qué? Porque Dios quería una iglesia en Rusia. Explicaron cuál era la visión, le dijimos la visión del compañerismo, que estaban mandando a esta pareja a Rusia, y ellos abrieron mapas y miraron y explicaron de lo que querían hacer en Rusia. Este hombre estuvo se movió y concordó en patrocinar a los McNeil para que ellos puedan agarrar una visa. Entonces Rod y Sue McNeil llegaron en 1992 y empezaron a hacer una iglesia en Moscú, Rusia. Y yo te digo que eso fue extremadamente difícil, circunstancia. Ustedes no tienen idea qué tan raro era el sistema comunista. Sue McNeil, cada vez la mujer no había tiendas, no había supermercado como tú puedes ir aquí. La esposa Sue McNeil tenía que ponerse en línea, en fila por horas, solamente para agarrar un pan o congelados, -0. Ellos no son más parte del compañerismo, pero mis respetos a ellos, de tratar de hacer una obra en Moscú, Rusia, bajo difíciles circunstancias. Solamente aquí, creo, no, esta foto no. Aquí tengo una foto. La única foto que yo tengo, esto es un grupo de impacto de evangelismo que la iglesia de Perth de Australia mandó a Rusia, y fueron a ayudar a Rod y Sue McNeil al ellos edificar. Tuvimos un obrero en Rusia. Ahora Dios después se empezó a mover a un hombre llamado Glenn Rupchan, que era canadiense, y le puso en su corazón que vaya a Rusia. Fue conmovido y fue a su pastor Dave Mark y le dijo, yo quiero ir a Rusia, quiero que nos mandes a Rusia. Y le preguntó una obvia pregunta, le preguntaste, ¿ya hablaste con tu esposa de esto? Y él le dijo, no hablé con mi esposa. Probablemente tendrías que ir a hablarle con tu esposa antes que decidamos mandarte. Glenn, y le habló su esposa, y ella acordó de ir, y fueron a pionar a lo que es, estaban pionando en Canadá y pastoreando en Canadá, pero 6 meses después de esa conversación, ellos fueron anunciados a ir a una ciudad, lo que es Minsk, de Rusia. Esto de la conferencia de Presca. Tenemos también aquí en la próxima foto que podemos mostrar aquí. Vamos a ver. No, están mal, fuera de orden aquí las fotos.
Sigue adelante, por favor, a que vamos a encontrar la correcta foto aquí. Estoy buscando por la próxima, la conferencia, si tú puedes, el pastor Mitch Orlando. No, esa no es. De una manera u otra, yo sé que es difícil creer. Ese es el tercer error que hago este año y esto todo va a ser el error que hago. En 1993, en la conferencia de enero, fueron anunciados a ir. Ellos llegaron a Moscú. No, estas fotos, no sé lo que pasó. No sé cuál es la correcta foto aquí. Fueron anunciados a ir, llegaron a Moscú. Y estaban supuestamente en una ciudad que se llama Minsk, que no conocían nada de eso, no sabía por qué escogieron esa ciudad, pero estaban supuestamente ir a esa ciudad. Pero cuando llegaron a ese lugar, se encontraron con Rod y Sue McNeil, y por alguna dada razón, Rod McNeil le dijo y le sugirió, tú tendrías que ir a una ciudad llamada Vologda. Ahí en esa ciudad hay una universidad. Podría ser muy bueno para los jóvenes y era 9 horas de distancia. Rusia es una nación muy grande y yo te digo como pastor, yo sé algo de cerca de misioneros. Cuando llegan ahí están desesperadamente solos, los McNeils estaban solos ahí y muchas veces lo que pasa cuando anunciamos a ir a una ciudad, pero cuando llegan ahí los misioneros dicen, ven aquí, ven a la misma ciudad, necesitamos amigos, necesitamos amistades y hubiese sido lo más normal, ¿verdad? Para los McNeil que le digan, sugirieran estar aquí, pero por alguna razón Dios se movió en Rod McNeil y le dijo, tú tendrías que ir a una ciudad llamada Bologna. Y en su palabra, los Rupchan fueron a la ciudad de Bologna y cuando llegaron ahí dijeron, ¿sabes qué? Es aquí donde vamos a pionar la iglesia. Encontraron un departamento y empezaron a tener servicios en su apartamento ahí. Y entonces en esto, las hijas de ellos, Sherilyn y Natalie, aprendieron ruso muy rápidamente, empezaron a invitar a jóvenes a la iglesia. Natalie, ella tenía talento musical y ella empezó a enseñar a los rusos instrumentos musicales. Empezaron un grupo de música y ahora vamos a mostrar unas fotos aquí. Aquí tenemos un evangelismo. Creo que ahí está Natalie, está ahí en la foto y está Rada. Está tocando la guitarra y dice, esto es algo noble, estos extranjeros están tocando música y empezaron a lo que es a reunir multitudes y empezaron a evangelizar y en las calles, ahora muy rápido. El apartamento quedó muy chico para ellos, se estaba llenando y entonces alquilaron un salón en el centro de la ciudad. Este salón había sido utilizado para enseñar marxismo, donde los rusos enseñaban cuando venían cuando venían a hacer iglesia tenía una foto de Lenin en el frente y el pastor lo que hacía cubría con una manta a esta persona Lenin para poder adorar a Dios. Ahora Glenn era muy audaz. Él organizó una reunión, un evangelismo, necesitaba electricidad y vio un edificio enfrente de la calle y fue y le preguntó con un poquito ruso. Una mujer estaba limpiando ese edificio y le preguntó, ¿podemos usar electricidad y usar electricidad de tu edificio para hacer un evangelismo? No sé si la mujer entendió algo y dijo, está bien. Él se enchufó ahí y empezaron a hacer un evangelismo. Lo que él no sabía era que esto era el lugar, el cuartel de la KGB general, era el cuartel general. Y de repente 5 agentes de la KGB, la policía secreta, y vinieron, ¿qué estás haciendo aquí? Y trataron de arrestarlo, pero una multitud más o menos de 200 personas estaban tan hambrientos y tan interesados del evangelio que ellos empezaron a gritarle a los agentes y no les permitieron que estos agentes arrestaran
a los Rupchan. Aquí tenemos una foto del evangelismo. Aquí está Glenn cantando las calles. Él está ahí predicando el evangelio. Y a través, usando lo que es con la ayuda de una persona que interpretaba. Y Glenn fue muy audaz. Y en ese evangelismo, cuando no los arrestaron, él terminó orando con gente, lo que fue las calles. Y él les dijo: nuestro salón está enfrente de la calle, y si ustedes quieren saber más, vengan conmigo. Y ellos fueron al salón, 25 personas fueron, y él entonces pudo tratar con ellos, predicarles. Dios empezó a edificar esta obra de una manera sobrenatural. Ellos tuvieron que mudarse de edificio, empezaron a crecer rápidamente, se mudaron 10 veces de edificios en 2 años. Ahora tenemos unas fotos aquí que vamos a mostrar. Aquí está los días tempranos de la iglesia. Al ellos estar trabajando, Dios estaba salvando rusos. Y ellos eran comunistas, pero ahora Dios está haciendo, esto es un reporte en la trompeta. Aquí está Rod y Sue McNeil, abajo. Los Rupchan están, la segunda familia, ven en la mano derecha, y ahí están mis padres también, que papá fue a predicar en Rusia, y ahí está en Moscú. Estos edificios, tú puedes ver estos edificios, amén, que están todos conectados con la iglesia rusa. Y empezaron a levantar la obra ahí. La familia Rupchan empezaron a trabajar ahí, empezaron a encontrar conversos, eran muy jóvenes. Uno de ellos era un joven de 18 años que estudiaba en una universidad. Él estaba yendo a la universidad, y uno de sus profesores, de una manera, fue un profesor canadiense que habían permitido a entrar a Rusia, Vologda, para enseñar. Dios estaba obrando su voluntad. Su nombre era Bruce Mastin, y Bruce Mastin era un cristiano. Él estaba enseñando, él le puso Dios en su corazón para viajar a Rusia, para mudarse a Rusia de Canadá y enseñar. Y no nada más estaba enseñando en la universidad, los cursos, no sé si era un maestro de inglés, pero él estaba testificando. Y uno de sus estudiantes que le empezó a testificar fue un joven llamado Sergei Golevev. Y empezó a testificarle a él, y Sergei no quería nada de eso, pero él siguió testificando. Bruce Mastin le siguió testificando, maestro, profesor, y se había puesto en contacto con esta familia Rupchan, que no eran de la misma iglesia, pero eran canadienses. Entonces él llevó a Sergei, y él empezó a escuchar lo que esta familia Rupchan estaba haciendo. Los introdujo a la familia Rupchan. Entonces Sergei Golevev empezó a ir a la iglesia. Sergei trabajaba en un casino. Él trabajaba en un casino, tenía un trabajo en el casino, lo hacía por las noches, y él, cuando decía tengo que ir a mi trabajo, cuando su pastor le preguntaba, yo trabajo en un restaurante, él tenía vergüenza de decir que trabajaba en un casino. Entonces él dice que fue atraído, estaba con la familia Rupchan, y el amor que tenía, como le decían, de Jesús. Entonces él empezó a ir a la iglesia los domingos, los miércoles, trabajando en el casino. Todavía estaba emborrachándose los viernes, pero finalmente Sergei se enfermó de esto y dijo, ¿sabes que no puedo seguir viviendo de esto? Y él decidió decir, ¿sabes qué? Voy a parar de tomar y voy a renunciar en este buen trabajo que me paga el trabajo al casino. Estoy cansado de trabajar en un casino, voy a renunciar. Él estaba con la familia Rupchan, y su pastor le dijo, tienes que ir a trabajar. Y él le dijo, ¿sabes qué? Te he estado mintiendo, no trabajo en un restaurante, trabajo en un casino, pero esta noche voy a renunciar. Y eso es lo que hizo, renunció. Y él empezó a vivir para Jesús, empezó a involucrarse, y parte de lo natural es que Dios trató con él, y Sergei Golevev, se sintió el llamado. Aquí es la próxima lección que tenemos.
Nunca sabes en qué se puede convertir la persona a la que estás dando testimonio. Nosotros tenemos que testificar porque necesitan salvarse la gente, ¿verdad? Pero piensa que es un hombre llamado Bruce Masden, está testificando porque él necesitaba a Jesús, pero tú nunca sabes que la persona que tú le estás testificando a lo que ellos se puedan convertir. La próxima foto aquí está Sergei Golubev haciendo su primera llamado al altar, y aquí Bruce Masden le testificó. Los pastores Rupchan hicieron seguimiento y ahora Sergei se salvó y siente el llamado para predicar. Los jóvenes empezaron a salvarse en la iglesia de Vologda y muchos de esos jóvenes después terminaron convirtiéndose pastores y líderes en el compañerismo de Rusia. La próxima foto aquí tenemos Sergei y Oksana Poharsky. Me dijo que en ese tiempo los sacos de color rojo eran muy comunes en ese momento, pero cuando se salvaron aquí, terminaron casándose, después ellos se convirtieron pastores. La próxima foto aquí hay un joven, Alexander Shavelov, y su esposa Natalia, su familia. Alexander se salvó, era un jovencito, pero durante lo que era la iglesia, aunque él había respondido a lo que él era un joven rebelde, el que se sentaba atrás y siempre bromeaba y estaba siempre causando problemas y distrayendo. Entonces el pastor Glenn Rupchan le dijo, ¿sabes qué? Quiero que te vayas. No puedes continuar a actuar así en la iglesia. Y le dijo, cuando decidas servir a Dios, entonces ven y regresa, pero por ahora quiero que te vayas, tienes que ir. Y dice que él se fue enojado. Glenn Rupchan tuvo que hablar a través de una persona que le tradujo y se fue enojado, pero genuinamente había sido salvo. Él era un joven nada más, problemático, lleno de rebeldía, y al él estar yéndose, él pensó a sí mismo, voy a destruir mi vida y mi salvación por mi orgullo. Y él dijo, no, ¿sabes qué? Voy a regresar. Él regresó al pastor Glenn Rupchan y se disculpó. Y por eso el pastor Glenn le permitió que regrese a la iglesia. Sergei le dijo que había una atmósfera tremenda de avivamiento en la iglesia. Durante ese tiempo había tantos jóvenes que se estaban salvando. Pero él dijo que cuando la gente se salvaba, los jóvenes querían ser pastores, las niñas querían convertirse en esposas de pastores. Tenemos unas palabras que él dijo: si alguien decía que no sabía que estaba llamado a predicar, pensábamos que algo estaba muy mal. ¿Qué otra cosa había que hacer en la vida aparte de predicar el evangelio? La próxima foto aquí que tenemos es los tempranos días. En la izquierda ahí está Glenn y Madge Rupchan, que estaban pionando la iglesia, y ahí está también Genia. Genia terminó casándose, Sherilyn. Los Yusanov, ahí está el joven Sergei Golubev. Y hay otra pareja también a la derecha, y esos son los primeros comienzos, pero Dios estaba haciendo algo poderoso. Y lo que Glenn Rupchan empezó a hacer es que empezó a plantar iglesias. Desde el comienzo, él lo había puesto. Acuérdate la visión del compañerismo, que gente se salve, tienen que ser convertidos, haz los discípulos, enséñales, entrénalos, imparte visión en ellos para predicar el evangelio, entrénalos en casa, pero después nuestra visión es plantar iglesias. Y la primera pareja que plantaron fue Sergei y Annie Golubev, y los plantaron una ciudad llamada Sokol. Aquí está el joven Sergei y ahí está su esposa atrás, y son sus primeros conversos. Estos fueron los primeros iglesias indígenas de Rusia. Un ruso ahora está predicando y empezó a trabajar y funcionar exactamente como trabajó. Amén. Sergei tenía 23 años de edad. Su esposa tenía 17 años cuando fueron a pionar la iglesia. La próxima foto aquí un grupo de impacto, de evangelismo que mandaron de Vologda a ese lugar llamado Sokol. La segunda pareja
que mandaron fue Genia y Cherny Yusanov. Fue una ciudad llamada Rybinsk. La próxima foto aquí es blanca. La próxima, había mucha nieve ahí. Oh, ahí está. No, sigue yendo. No está equivocada foto. Ve para el otro lado. Ahí está. Ahí está una ciudad llamada Rybinsk. Ahí está Genia Yusanov. Se casó con la hija de Robchon. Y ahí está Sherry Lynn, está tocando el piano. Arriba, frente a la izquierda, es la iglesia, la foto de la iglesia. Y a mano derecha en el autobús ahí era un grupo de impacto, creo, un grupo de evangelismo o estaban yendo a una junta en Vologda. La tercera pareja que mandaron fue Sergei, Oksana Pohosky, que fueron mandados a una ciudad, Kostroma. Kostroma fue plantada, Tucson plantó una iglesia, Steve Shirley Anderson, ellos fueron a esta ciudad llamado Kostroma, estaban pionando y una vez más por un americano para ir a Rusia. Dios los bendiga a los Andersons, cómo respondieron a la voluntad de Dios y a través del pastor Warner y los mandó allá. La tercera pareja que fue los Pohosky, tomaron esa iglesia de Steve y Shirley Anderson cuando se fueron. La próxima foto aquí, sí, fueron ellos. Aquí fue una vez más, estos fueron los Pohoskys. Y aquí están algunos de sus conversos temprano edificando la obra en Kostroma. Las iglesias empezar a ser edificadas en Rusia, muchos pastores y evangelistas mandamos obreros, eso es parte de nuestra visión, que nosotros mandamos obreros y pastores mismos van para predicar, impartir un espíritu. Tenemos Dave Marks fue el que plantó los Raption. La próxima foto aquí, que aquí está Dave Marks a través de los años en muchos diferentes lugares. Él está predicando y él ha ayudado a guiar y dirigir las iglesias de Rusia. Fue instrumental. La próxima foto aquí tenemos Steve Bowman en la mano derecha predicando en Vologda, y que él fue a trabajar ahí. El pastor Nigel Brown fue a predicar. El pastor Nigel Brown ahí está rompiendo la ley. Era ilegal que un extranjero pueda predicar en las calles, pero él lo está haciendo de todas maneras. Hicimos esto. La próxima foto aquí decidieron hacer un rally para hombres, y el pastor Mitchell y el pastor Harold Warner fueron y reunieron hombres y se reunieron en Moscú y empezaron a trabajar. Ese es el primer rally de hombres que hicieron. La próxima foto aquí, que está el pastor Micho, está orando por los enfermos. En esto creo que eso fue en el primer rally de los hombres, y después de los años más adelante yo me iba a unir con el pastor Mitchell. Nosotros tenemos fotos aquí, diferentes fotos aquí. Aquí está ahora el rally para hombres. Yo iba con papá, empecé a ir todos los años, y la obra, el crecimiento de lo que Dios está haciendo y estaba haciendo fue increíble, y nosotros empezamos a impartir un espíritu. Ahora, tú tienes que entender que las obras aquí, las puertas se abrían y podíamos mandar obreros, pero después el comunismo, el oso empezó a levantarse una vez más, el comunismo se restableció su fuerza, y tú tienes que entender, todas las iglesias que habían plantado, fue una atmósfera de lo que fue depresión, porque ellos nunca saben cuándo alguien puede reportarlos y la policía o lo KGB. Además tenemos un video aquí, esto de la KGB y la policía que entró.
Esto fue lo que estaban enfrentando. Lo que estaban haciendo era ilegal, el comunismo se restableció y fue ilegal. Y eso no es, era común, ¿verdad? Que hay veces que reportaban, la policía secreta podía entrar y podían, pues, lo que era ser arrestado y estaban trabajando para hacer la obra en Rusia. Vamos a hablar seguramente de lo que es plantación internacional de iglesias rusas. Acuérdate, nuestra visión es conversos, que gente se salve, hacer discípulos, entrenarlos, plantar iglesia, que es lo que iban a hacer en Rusia. Pero la cuarta parte de nuestra visión era de plantar iglesia en otras naciones, lo que hablamos de misiones o internacionales, plantar iglesia. Entonces, Rusia siguió esa visión que fue a través de todo el compañerismo. De Rusia plantaron su primera iglesia internacional a Odessa, Ucrania. Tenemos una foto aquí están los Pohaskis que fueron a Ucrania y empezaron a hacer una obra, a levantar una obra para Dios. Ahí está Sergei detrás del púlpito y ahí está alguna de esta gente. Eso fue algo monumental. Eso fue la primera pareja rusa que los plantaron afuera de Rusia. La segunda iglesia que plantaron fue en Ulaanbaatar, Mongolia. Tenemos una foto aquí está ahora de una conferencia. Toda esta gente, aparte de Sergei, y tú ves al Juan Pablo Cardo que estaba predicando la conferencia, todos ellos son de Mongolia. Piensa acerca de esto. Algunos de ustedes no pueden encontrar Mongolia en un mapa, pero los rusos ahí fueron y empezaron a plantar iglesias. La primera pareja, Alexander y Lyuba Ofitserov, fue a Mongolia y establecieron Dios hacer una poderosa obra en Mongolia. Rusia plantó una iglesia en Vietnam. Por muchos años los americanos, por la guerra, no eran bienvenidos, no podía haber manera de plantar nosotros, pero querían a los rusos porque los rusos los ayudaron en la guerra. Y la primera iglesia, una de las iglesias primeras que nosotros pudimos plantar en Vietnam fue lo que es en Vietnam, y ese hombre fue ahí y después tomó la iglesia en Camboya de los Mayolos. Amén. En el 2010, Sergei y Oksana Pohasky fueron a La Habana, Cuba, una vez más, una nación comunista. Aquí está, detrás también está La Habana, y la tercera pareja que habían sido mandados, la primera internacional, y ahora ellos están yendo a Cuba. Fueron a Cuba, mismos problemas que los americanos tenían en Rusia. Él tenía que tener una visa, tú tienes que alguien que te patrocine. Entonces ellos llegaron al país, trataron de encontrar, no podían encontrar una visa, entonces ayunaron por 2 semanas. Él ayunó por 2 semanas y al fin de ese ayuno conoció una mujer rusa que se había casado con un cubano y había estado ahí por 24 años, y ella tenía una empresa. Y ella acordó, amén, de contratarlo como un asesor técnico. Él dijo, yo no sabía nada de lo que era, mi trabajo, mi descripción del trabajo, pero simplemente Dios se movió en esta mujer, le dio una visa que pudo ser renovada cada año, y ahora el comunismo era muy fuerte en Cuba en ese momento, no podían predicar en las calles, empezaron a testificar. Una persona que le testificaba invitaba a sus amigos y ellos los invitaban a sus casas donde él podía, lo que era los Pohasky, podía testificarles a sus amigos y su familia, y empezaron a hacer un estudio bíblico. Tenemos la foto. Este es el primer estudio bíblico que empezaron en Cuba. Piensa acerca de esto. Plantamos en Canadá, Canadá planta en Rusia, Rusia planta en Cuba, y este es el primer estudio. Y él dijo, mucha de esta gente que vino originalmente eran empleados de esa empresa, de esa mujer rusa, y él los forzaba que vengan. Algunos de ellos realmente ni sobrevivieron la salvación,
pero dice que él agarró un grupo de personas, después se dispersían por todas partes y encontraban otro lugar, y hizo estudio bíblico sin que diferentes casas. Empezó ahora a ayunar una vez más para que Dios le dé puertas abiertas, y necesitaba un cerrajero por un problema que él tenía, y un cerrajero vino, conoció a este hombre, le testificó y lo invitó a una película a este cerrajero, que habían traducido la película A Prueba de Fuego, y sin saber que ese joven que conoció, su problema estaba en problemas, y esta pareja vino, fue su nombre Alejandro y Jamie Fernández Pérez, vinieron y se salvaron en esta película A Prueba de Fuego. Le preguntaron a Sergey: ¿puedes empezar un estudio bíblico en nuestra casa? Y aquí está la foto. Ahí está Alejandro y Jamie, y esa es su casa, y ahí es el estudio bíblico, el sexto estudio bíblico, y ahora empezó a tener verdaderos conversos. Y empezaron ahora a quedarse, la iglesia empezó a crecer. Por el comunismo no había edificios que tú podías alquilar. Todos los edificios eran propiedad del gobierno. Tú no puedes ir al gobierno y decir: puedo alquilar un edificio, quiero empezar una iglesia. No es posible. Y encontraron una casa abandonada que tenía una increíble sala grande, enorme, que eran los dos dueños de esa casa eran alcohólicos, hermanos, pero les permitieron que vengan a esta casa abandonada, y renovaron y empezaron a tener iglesia, y sin pagar alquiler podía poner 70, 80 personas. Ahí tenemos la foto de la iglesia en Cuba. Aquí está la obra que Dios empezó a edificar. Las próximas fotos aquí tenemos todos son diferentes fotos de la iglesia que empezaron a edificar. Creo que hay otra más. Todos estos ahora, estos en Cuba, completamente ilegal. Una persona se salvaba, su matrimonio era ayudado, les testificaba amigo, gente empezó a ser sana y empezaron a hacer eso. Sergey, él estaba manejando un día, conduciendo, y un hombre se puso delante de su carro, su coche, y Sergey le pegó y ese hombre murió. Sergey fue arrestado, detenido. No fue la culpa de Sergey, el hombre se la cruzó, tuvo un abogado, y el abogado le dijo: ¿sabes qué? Esto es sencillo, no hay problema, tú vas a salir con esto. Pero el problema fue que la palabra se había desparramado a la policía secreta de Cuba, como la KGB, y en vez de dejarlo que salga, él terminó siendo sentenciado a la prisión, y Sergey Pohovsky terminó yendo a la prisión por un año. Él supuestamente, de acuerdo lo iban a mandar a un campo de trabajo por la orden del juez, pero en vez lo enviaron a una prisión de máxima seguridad, con los peores, los asesinos, narcotraficantes. Lo pusieron en esta clase de prisión. Tenemos una foto aquí, su esposa Oksana. Esta es la prisión donde él estaba encerrado. Su esposa nada más lo podía visitar cada 21 días solamente, y esto es la foto de uno de los días donde ella pudo ir a visitarlo. Sergey empezó a dedicarse a lo que es la jardinería en la prisión, y él tenía tiempo, empezó a trabajar, a diseñar en la jardinería, y un general de alto rango vino y vio y dijo: ¿quién está haciendo el jardín ahí? Y le dijo: es este ruso, y fue tan impresionado que mandó una carta al hombre encargado de la prisión, le dijo: ¿sabes qué? Cada 30 días suelta a ese prisionero 3 días, déjalo salir por 3 días. Eso nunca había pasado. Dice que fue tan asombrante que la primera vez que él salió de la prisión, todos los presos empezaron a aplaudir, porque esto era absolutamente un milagro. Por 3 días Sergey podía estar a su casa, todos sus conversos venían, y él tenía iglesia por 3 días, y después tenía que regresar a la prisión. Cuando salió finalmente, él dio y tornó la iglesia a Alejandro y Jamie Fernández Pérez. Aquí está la foto. Él acababa de salir de la prisión ahora. Este es el servicio que él está entregando ahora oficialmente a la pareja.
esta pareja cubana que habían sido salvos, habían sido discipulados y ahora ellos van a ser pastores. La obra de Dios continuó en Cuba. Tenemos más fotos aquí de la iglesia de Cuba. Número de personas conversos. Creo que tenemos aquí otra foto aquí está Sergei Golebev predicando en Cuba, Dave Mark está predicando en Cuba y el hermano de España, Alberto, predicando también en Cuba. Pero no nada más eso, empezaron a ir a las conferencias a Rusia, pero obviamente era muy difícil para que ellos puedan plantar iglesia. Entonces empezaron a hablar conmigo y yo les dije que sí, déjalos que ellos mismos planten iglesias. No tienen conferencia completa allá en Cuba, pero pueden plantar. Y aquí está la primera iglesia que plantaron aquí, el video. Entonces piensa acerca de esto. Esta es nuestra visión aquí. Un nativo cubano que fue converso, que había sido discipulado, ahora está discipulando él mismo a otros y trabaja, funciona. No es nada más una cosa de Presca, es lo que hace en la obra de Cuba, sigue creciendo. La obra de Dios en Rusia continuó y siguió continuando. Ellos, amén, el último año la guerra estaba pasando en Ucrania. Han estado encerrados, no podemos mandar pastores, amén, que entren, pero lo que Dios está haciendo en Rusia es que muchas de sus iglesias están teniendo olas de jóvenes que están teniendo más de 100 visitantes por noche. Tenemos un concierto aquí en Vologda. Aquí está la llamada al altar, 85 visitantes vinieron. Y eso es el hijo de Sergei Golebev haciendo la llamada al altar. Y esto es lo que Dios está haciendo. Rusia ahora ha plantado iglesias en Cuba, Armenia, Vietnam, Mongolia, Israel, Georgia, Serbia, China, Rumania, Ucrania, Camboya, Uzbekistán, Belarus, Moldovia, Lituania, Crimea y Egipto. Esas son las obras, amén, internacionales, amén, que han plantado, gracias a Dios. Ahora, de todas esas naciones, todas han sobrevivido. Algunos de estos lugares que yo mencionó, es muy difícil. El pastor de lo que fue a lo que es Bielorrusia, Bielorrusia, esto es el país que tiene la conexión más cercana a Rusia y han estado conectados en lo que era la guerra de Ucrania. El pastor fue asaltado por la policía, lo golpearon, lo detenieron, lo retuvieron y lo deportaron. Aquí está la foto del pastor. Al ellos salir, pudieron ellos salir cuando aterrizaron lo que es de regreso a Rusia. Y ahí es donde están mandando iglesias. Muchas veces es muy difícil, pero tienen esta visión que sabes que queremos predicar. La última conferencia, acaban de traer la conferencia en agosto, creo en septiembre, no recuerdo, hace poco que la tuvieron. Ellos plantaron una iglesia, una nueva obra en lo que es el puerto Said de Egipto, nuestra primera obra en Egipto. Tenemos una foto aquí está una pareja rusa, están yendo a Egipto de una nación comunista a una nación musulmana, predicando el evangelio. Nuestra visión, te digo, trabaja, funciona a través de todo el mundo. Actualmente hay 47 iglesias en Rusia, en la nación de Rusia, y actualmente hay otras 14 iglesias en otras 9 naciones. Ahora tenemos fotos aquí, rápidamente vamos a pasar, amén, de todos estos, amén, que son pastores rusos o iglesias misioneras que han plantado. Estos son estos dos obreros trabajando con la misma visión que tenemos.
en Prescott, Arizona. Ellos están trabajando y haciendo una obra para Dios. Necesitamos darle gracias a Dios. Sí, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por dejarnos, permitirnos ser parte de tu obra, Dios. Gracias a Dios por su sabiduría. La final lección aquí es el poder magnificador de invertir en evangelismo mundial. Amén. Glenn Robson y su esposa fueron anunciados fuera de la conferencia después que le dimos dinero inicial. La obra de Rusia fue pagada enteramente por la iglesia de Chilliwack, British Columbia, Canadá. La razón por qué eso es tan importante, Chilliwack no es una iglesia grande, no es muy grande. De forma financiera están apoyando todas las obras de Rusia. Fue un gran sacrificio y no nada más continuaron, invirtieron para la iglesia Vologda, pero muchas de esas naciones que ellos han plantado es que ellos han trabajado junto con Rusia, han dado dinero de Canadá, de muchas diferentes obras y obras de evangelismo mundial. Y yo te digo, el pastor Dave Sher, el pastor Dave Mark y su esposa han hecho un grande impacto. Eso es lo que es. Tú puedes ser una iglesia pequeña, pero cuando tú inviertes, eso se magnifica. El pastor, amén, Marks, amén, los pastores de la congregación de Chilliwack han tenido un gran impacto en el mundo por su obediencia a Dios. Gracias, es todo lo que tenemos. Dios lo bendiga. Vamos a empezar el servicio a las 10:30.